Ya chicos, estoy grabando para que lo sepan. Como les decía, vamos hoy a finalizar este PPT, esperemos. Son hartas diapositivas, pero en realidad hay muchas de ellas que representan información que ya hemos conversado, así que no va a ser nada complejo. Nosotros habíamos quedado la semana pasada en los conceptos relacionados a obesidad y vimos un poquito de insulinoresistencia, vimos algunos de los mecanismos por los cuales se puede originar la insulinoresistencia y cómo ésta se asocia a la obesidad o cómo la obesidad contribuye y es parte de la carga etiológica en el fondo para que se origine insulinoresistencia. Y dentro de ese escenario, nosotros encontramos una entidad que se llama Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Es una sociedad donde se investiga y se publica respecto a precisamente patologías endocrinas, entre ellas la diabetes mellitus, la insulinoresistencia. Y esta sociedad hace algunos años, pocos años, porque está actualizada la guía, publicó un consenso relacionado con insulinoresistencia, ¿ya? Entonces, en este consenso se establece primero como aspectos generales que eh, la resistencia a la insulina es una condición caracterizada por una menor actividad de la insulina a nivel celular. En el fondo, se pierde la sensibilidad por parte de los receptores hacia su ligando endógeno. El ligando endógeno es la insulina. Y si se pierde la sensibilidad, entonces no es capaz este receptor de activarse, de generar su actividad intrínseca, y eso impide que se active la cascada de señalización propia del receptor. Y si no se origina esa cascada de señalización, entonces no se llevan a cabo las funciones, por ejemplo, metabólicas relacionadas con la insulina. ¿Ya? La resistencia a la insulina se expresa en diferentes vías metabólicas, especialmente del metabolismo glucídico, lipídico y proteico. Sofía, hola Sofía, hola Isidora. Partimos recién, así que no se han perdido de mucho. Estábamos haciendo un breve resumen de lo que habíamos hablado la sesión pasada. Hola María Jesús. Así que estamos abordando lo de la insulinoresistencia. Les estaba comentando a sus compañeros que nosotros, hola de nuevo, que nosotros tenemos una sociedad chilena de endocrinología y diabetes y esta sociedad eh, es una entidad que publica y que investiga respecto a patologías endocrinas. Entonces hay un consenso que yo les voy a mostrar el resumen. El consenso es un documento, ¿sí? Es como una especie de guía donde se incluye información actualizada respecto a un tema en particular y esta guía es sobre resistencia a la insulina. Entonces, la Sociedad Chilena de Endocrinología señala que la insulinoresistencia es una condición, no es una enfermedad, no es considerada una patología, sino que es una condición porque es un escenario que antecede a una patología. ¿Ya? Antecede a la diabetes mellitus. Se expresa en diferentes vías metabólicas, especialmente a nivel del metabolismo glucídico, lipídico, proteico, y los órganos más afectados son hígado, músculo, el tejido adiposo, y eso precisamente tiene que ver con eh, esta infiltración, ¿cierto?, de grasa que se origina en las personas que sufren de obesidad. La grasa empieza a infiltrar en otros órganos, específicamente en hígado, en músculo y tejido adiposo, y eso eh, posibilita o dificulta, más bien, dificulta la acción de los receptores de insulina para con su propio ligando, que es precisamente la insulina. Cristóbal, la clase del 26 de agosto quedó mal grabada. Mira, hay una clase que no se guardó. Puede ser la del 26 de agosto, pero para remediar esa situación lo que hicimos fue que la clase siguiente al 26 de agosto o a esa clase que quedó ahí pendiente,
que sí la hicimos, ¿ah? Solo que no se guardó la grabación. Hicimos un resumen de la clase. Entonces se abordaron todos los conceptos relacionados con obesidad y los mecanismos. María Raquel me dice que la del 26 sí, la del 30 no. Ah, ya, entonces la del 30 fue la que hicimos un resumen posteriormente. La mayoría, eso sí, siempre se ha conectado, entonces todos tienen el contenido y tienen el PPT. Pero yo entiendo que hay algunas cosas que no alcanzan a escribir y les gusta repasarlas, entonces por eso hicimos ese resumen en la semana posterior al 30. Cristóbal, para que lo revise, ¿ya? Entonces, hoy no puedo avanzar la diapositiva. A ver, ahora sí. Y estas son las conclusiones del consenso que les estaba comentando. En el consenso se menciona que la resistencia a la insulina es una condición fisiopatológica que aumenta el riesgo de eventos cardiometabólicos. Ya, esto es muy importante. El punto 1 y el punto 3 dicen relación con lo mismo. La resistencia a la insulina no es una patología, no se debe considerar una enfermedad. La resistencia a la insulina es una condición fisiopatológica que podría aumentar el riesgo de contraer otras patologías como por ejemplo diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Esa es la relación, es como una antesala a una patología. ¿Y por qué? Porque es reversible y tiene reversión con distintos pilares de tratamiento, por ejemplo, tratamiento nutricional, actividad física, tratamiento medicamentoso, pero particularmente asociado a estilos de vida, ¿ya? Hola Ignacio, hola Daniela. Em, el punto 2 dice, es una situación prevalente y se asocia principalmente al exceso de peso y al estilo de vida, que es lo que comentamos, y tiene que ver con que cuando una persona sufre de obesidad, este aumento exagerado del tejido adiposo condiciona anomalías o disrupciones en los mecanismos de la resistencia a la insulina. eh, Favorece la disrupción, por ejemplo, en la actividad del receptor de insulina, o el hecho de que una persona tenga excesivo nivel de tejido adiposo, sobre todo blanco, ese tejido adiposo blanco también propicia la síntesis mayor de citoquinas inflamatorias. Y las citoquinas inflamatorias como la interleucina 6, como el factor de necrosis tumoral alfa, son moléculas que también regulan a la baja o que regulan negativamente al receptor de insulina. Entonces todo esto va de alguna manera eh, orientando, va sumándose para provocar resistencia a la insulina. Y como la resistencia a la insulina no duele, no genera sintomatología aguda, ¿cierto? Que la persona necesite consultar a un médico tempranamente, empieza a avanzar y avanza de una manera silenciosa. Y cuando avanza y ya origina tal nivel que ha provocado la aparición de diabetes mellitus tipo 2, entonces ahí no hay vuelta atrás. Pero en el estadio de resistencia a la insulina sí hay reversibilidad, sí hay posibilidades de que la persona recupere el funcionamiento normal de sus receptores de insulina. Debe diferenciarse del síndrome metabólico y de la prediabetes. Esta última corresponde a glicemias de ayuno alterada o intolerancia a la glucosa. Entonces no es sinónimo resistencia a la insulina y prediabetes. A pesar de que la resistencia a la insulina es una antesala para provocar aquello, para provocar diabetes mellitus, por ejemplo, la resistencia a la insulina es un mecanismo fisiopatológico, ¿ya? Que desencadena una enfermedad. El diagnóstico, esto también es muy importante, el punto 5. Miren, les dije que es súper importante el punto 3 y el punto 5, muy relevante también porque el diagnóstico de resistencia a la insulina se debe basar en las manifestaciones clínicas y o bioquímicas. Em, las manifestaciones clínicas dicen relación, por ejemplo, con el examen físico que se le realiza a una persona. Eso es importante porque no es que un examen de sangre X me indica
sí tengo resistencia a la insulina, no tengo resistencia a la insulina, sino que hay antecedentes que también son físicos y que yo puedo observar que me van a estar dando indicación de que esa persona está cursando con ese evento, con esa condición fisiopatológica. Cuando terminemos la clase, quizás van a recordar algunas cosas puntuales, algunas imágenes que vienen más adelante y que precisamente se relacionan con eso, con ir observando. Ejemplo, presencia de acantosis nigricans. La acantosis nigricans es una coloración más oscura que aparece en la piel en algunas zonas del cuerpo. Ejemplo, en el cuello, en la mayoría de los pliegues. Puede ser en el cuello, en el pliegue interno del codo, en la ingle, en la rodilla. En esa zona aparece una coloración más oscura que no es suciedad, sino que es una hiperpigmentación provocada por la hiperinsulinemia. Entonces ahora ustedes van a, como ya conocen ese concepto y saben que es un signo de resistencia a la insulina, muchas veces uno, no sé, pues anda incluso hasta en la calle o pueden ir caminando por el puente, donde sea, y si observan eso en el cuello, por ejemplo, de una persona, es porque probablemente está generando esta condición. Sí, es un poco café, negruzca, les tengo unas imágenes para mostrarles. Entonces, esa es una de las formas de hacer el diagnóstico. Muchas veces ni siquiera se necesita tantos exámenes bioquímicos, tantos exámenes de sangre, sino que con el examen físico ya tienes una aproximación del diagnóstico. Herminia, no sale solo en el cuello, sale en el cuello, generalmente puede ser en zona posterior o anterior, puede salir en la parte interna de los codos, o sea, en el pliegue del brazo, en las axilas, súper común, en las axilas, en la ingle, en todas las partes donde hayan pliegues. ¿Sí? ¿Ya? Paola, acantosis nigricans es que es característica de la resistencia a la insulina. Puede haber una situación donde la persona presente hiperpigmentación, pero por problemáticas dermatológicas, ¿sí? Eso sí puede suceder y no necesariamente tener acantosis nigricans. Punto 6. Dice los test de laboratorio para la estimación de la resistencia a la insulina deben reservarse a la investigación. No recomendamos, esto lo dice el consenso, no recomendamos el uso rutinario en la práctica clínica. Fíjense, los test de laboratorio, es decir, los exámenes de sangre, no son recomendados por el consenso, por este grupo de expertos, para hacer el diagnóstico, porque precisamente se puede hacer el diagnóstico a partir de manifestaciones clínicas. ¿Ya? Hay varias formas, además de hacer diagnóstico de resistencia a la insulina, que tiene que ver con exámenes de sangre, eso sí, con exámenes de laboratorio, con procedimientos específicamente, pero son costosos y además de ser caros, son engorrosos, entonces se reservan para investigación, por ejemplo. Pero en la rutina diaria se hacen los exámenes básicos más un buen examen físico. La reducción del sobrepeso, la actividad física regular y la alimentación saludable son el pilar del tratamiento. O sea, el pilar del tratamiento no es el punto 8 donde aparece la metformina, que es uno de los medicamentos que se puede utilizar, sino que los pilares son estilos de vida saludables. De hecho, bueno, la reducción del peso corporal, Diego, no, este consenso es nacional, es chileno, pero basado en evidencia que es internacional, ¿ya? No es del MinSal, es de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, pero está normado, por lo tanto se utiliza en atención primaria, en servicio público, ¿ya? Y todos los consensos que nosotros con los que trabajamos en Chile y las guías MinSal también, todo siempre se basa en referencias internacionales que se adaptan a la condición o a la realidad chilena. Entonces, una cosa muy importante, la resistencia a la insulina, como les digo, tiene estos pilares de tratamiento y es relevante porque el rol del nutricionista
en el tratamiento para resistencia a la insulina es clave. Una persona que reduce su nivel de sobrepeso va a bajar considerablemente los niveles de insulina. Y al bajar o al normalizar, porque va a estar cursando con hiperinsulinemia, al normalizar los niveles de insulina, eso contribuye favorablemente en restaurar la función de los receptores. Y además, sumado a esto, no solamente es el déficit calórico y que la persona baje de peso, sino que la actividad física regular es muy importante y hay varias investigaciones donde se ha hecho intervención de actividad física, trabajo particularmente aeróbico, y se ha observado que eso contribuye en potenciar la función de los receptores de insulina. Entonces, una persona que tiene resistencia a la insulina y que se somete a un periodo de entrenamiento, digamos, eh, no profesional, sino que actividad física regular, puede eso condicionar una mejora en su situación clínica. Bueno, en la última opción, o sea, no la última opción, sino que complementando esto, está el punto 8, donde se señala que la metformina es el fármaco insulino sensibilizante de elección en el caso de que la persona lo necesite. Eso lo decide el endocrinólogo. Em, pero lo importante acá es señalar que la metformina por sí sola no va a no va a servir, digamos, y no va a contribuir en revertir esta situación. Tiene que ser sumado a los hábitos de estilo de vida saludable. La metformina es un fármaco insulino sensibilizante que actúa en las células eh, de nuestro cuerpo, de tal manera que posibilita que el cuerpo reaccione o que los receptores que se encuentran a nivel muscular, a nivel del tejido adiposo, por ejemplo, se activen un poco más fácilmente frente a la insulina. ¿Ya? Por eso que se le llama insulino sensibilizador. No es que la metformina secrete más insulina, no es así, sino que sensibiliza a las células para que ellas estén atentas a la llegada de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que se señala? Que la metformina tiene un efecto extrapancreático. Eso lo pueden anotar. Solamente con eso nos vamos a quedar. Después ustedes tienen un ramo de farmacología y van a profundizar en esto. Pero la metformina tiene una actividad extrapancreática y gracias a esa actividad extrapancreática es que también se observa reducción del peso corporal en las personas que tienen sobrepeso y que consumen ese medicamento. Y hay distintas formas de hacer diagnóstico de la resistencia a la insulina. Les voy a mencionar algunos. Este es el menos usado, o sea, es del que menos vamos a hablar, que es el clamp euglicémico hiperinsulinémico, porque se usa solo en investigación, no se usa en ninguna parte donde estén tratando pacientes, no. Es es caro, es súper complejo, requiere de mucha experiencia de las personas que lo realizan, pero es el gold estándar. El gold estándar significa que es un método de referencia. Todos los nuevos métodos que salen para diagnosticar resistencia a la insulina se comparan con este gold estándar y tienen que dar resultados similares, pero se ocupa solo en investigación. Eh, Gold estándar o prueba de oro, ¿sí? Es invasivo, es, como les digo, complejo, tiene poca utilidad en la práctica clínica. Estoy mencionando puras cosas negativas, pero permite el diagnóstico, ¿sí? Eh, este examen permite determinar la sensibilidad que tienen los tejidos, nuestro hígado, por ejemplo, nuestro músculo, a la insulina. ¿Ya? Permite determinar entonces la sensibilidad de los tejidos a la insulina, cuáles tejidos, ejemplo hígado, ejemplo músculo, y también permite ir determinando la respuesta de las células betas, que son productoras de insulina, a la glucosa. ¿Sí? Por eso se llama clamp euglicémico hiperinsulinémico. Les dije que se utiliza principalmente en investigación, ¿sí? Y
lo que se hace es ir administrando insulina a esta persona, porque hay distintos tipos de clamp. Uno de ellos es cuando se le va administrando insulina de a poco y se va observando cómo la persona va reaccionando a esta insulina que es exógena y cómo va alterándose los niveles de glucosa, o viceversa con el clamp euglicémico se va aumentando la glucosa en suero y se va manteniendo normal la glucosa mediante la infusión de glucosa. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de por qué es tan engorroso, porque hay que administrar una sustancia al paciente. No es solo llegar y tomar un poquito de sangre y medir algo, no, sino que hay que administrar esta sustancia y a partir de ahí ir viendo cómo se comporta el organismo. Sin embargo, y a pesar de lo difícil que es este método, ¿cierto? Este método de referencia, tenemos otros que son un poquito más sencillos y que nos permiten tener una proximidad también diagnóstica. Uno de ellos es el famoso OMA. Creo, me da la impresión que gran parte de ustedes posiblemente ha escuchado el OMA. Es muy utilizado en la práctica clínica, a diferencia del anterior. Tiene aplicabilidad en estudios poblacionales y se diagnostica resistencia a la insulina cuando tenemos un OMA mayor a 2,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el OMA? El OMA es una fórmula matemática donde yo multiplico los niveles de insulina, tengo que tener los datos en sangre, ¿sí? Entonces multiplico la insulina por la glicemia que tengo en ese momento, ¿cierto? En ese examen, y esa multiplicación se divide en 22,5. Lo más importante es que tienen que respetar estas unidades de medida, porque cuando se modifican las unidades de medida, se modifica también el número por el cual se divide. ¿Ya? Entonces esto hay que respetarlo. Con esto vamos a trabajar nosotros, porque van a encontrar en otras referencias, por ejemplo, el OMA aparece dividido en 405, pero es porque se ha modificado la unidad de medida de la insulina y de la glicemia. ¿Ya? Sofía, 22,5 es un factor, nada más que eso, no tiene unidad de medida. De hecho, el resultado del OMA tampoco tiene unidad de medida, es un factor. ¿Ya? Sería la insulina por la glicemia dividido 22,5 siempre, sea hombre, sea mujer. Si este resultado con esas unidades de medida me da más de 2,5, entonces esa persona tiene resistencia a la insulina. Así se hace el diagnóstico. Entonces ustedes probablemente se van a encontrar en alguna evaluación con un caso, en ese caso se les entrega el hemograma, se les entrega los exámenes de laboratorio, y en los exámenes de laboratorio yo tengo que mirar, buscar estos antecedentes y aplicarlos en la fórmula para decidir si este individuo está cursando o no con resistencia a la insulina. El OMA es la fórmula más utilizada eh, en los hospitales, en atención primaria, siempre aparece. De hecho, algunos laboratorios entregan el OMA ya calculado. Lo importante es ese número, es el punto de corte con el que vamos a trabajar. Y hay otro método que es el índice de sensibilidad a la insulina, QICI. No es tan usado como el anterior, pero también sirve, tiene una buena correlación con el clamp euglicémico. Es decir, al comparar este método de diagnóstico de resistencia a la insulina con el gol estándar, dieron resultados similares. Por eso tiene buena correlación. Y es un poquito más difícil, es 1 dividido por la sumatoria entre el logaritmo de insulina con el logaritmo de la glucosa. ¿Y cuándo se diagnostica resistencia a la insulina? Si da valores menores a 3,2. Pero como les digo y vuelvo a repetir, el que más se utiliza es el OMA. Y lo otro que tenemos es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. También es ampliamente usado en la práctica clínica y acá se va midiendo. eh, Chicos, ¿me están escuchando bien?
Ah, ya, gracias. Entonces, acá lo que se hace es ir midiendo los niveles de insulina en distintos tiempos. Se mide la insulina en ayuno, la persona va, te toman sangre y luego te entregan un frasco con una sustancia muy mala, dulce, a beber, ¿ya? Y luego de eso se mide se saca otra muestra de sangre a la hora y otra muestra de sangre después a las 2 horas. Y esas 3 muestras de sangre se miden específicamente los niveles de insulina. Entonces, el método diagnóstico de resistencia a la insulina con esta prueba de tolerancia oral a la glucosa significa, disculpen, la sustancia mala que les digo que te dan a beber es glucosa, por si acaso, que en algunas partes es como un suero y en otras partes tiene un color naranjo y un poquito más agradable en sabor. Entonces, la insulinemia en ayuno mayor a 15 unidades internacionales por ml o insulinemia a la hora mayor a 100, insulinemia mayor a 60 a los 120 minutos, son los puntos de corte para hacer un diagnóstico de resistencia a la insulina. ¿Ya? Tiene que dar menor a eso en el fondo. Y la imagen que vienen después son precisamente las acantosis nigricans. Esta es la característica, los signos clínicos de una resistencia a la insulina que ya lleva su tiempo ahí en el organismo de esa persona, es así. ¿Se fijan que no es negro, negro el pliegue, ¿sí? No es una coloración ultra oscura, pero sí tiene una hiperpigmentación. Esta es la zona posterior en el cuello, esta es una axila, si se fijan se ve bien negra la parte central, pero también el pliegue más externo. Y tenemos estos especies de lunares que son, se les denomina como tumores benignos, pero son lunares, que son muy pequeños, tienen en distintas formas o tamaños, y a eso se le llama acrocordones. Lo escribí ahí. Acrocordones serían esas especies de lunares y acantosis nigricans es la coloración, la hiperpigmentación. Y ambas cosas están asociadas a hiperinsulinemia. A mayor niveles de insulina en sangre, mayor nivel de acantosis nigricans tenemos. Pero hay algunas teorías que también señalan que, por ejemplo, los acrocordones pueden aparecer en los pliegues, principalmente por el roce que se genera en los pliegues, cuando hablamos de una persona con eh, un grado elevado de obesidad. ¿Ya? Entonces estas cosas son muy características de los sujetos que tienen resistencia a la insulina. Milen, los acrocordones no, son rojizos o son café. Si son transparentes, probablemente es otra cosa. ¿Ya? Pero sí son rojizos cuando están creciendo. Hay mucha gente que se los saca, son muy peligrosos porque puede generar infecciones. Y el tratamiento a veces con láser también los sacan, pero vuelven a aparecer después si la persona no modifica hábitos. Ya, entonces, asociado a esto, ¿cierto? Ya hemos hablado harto de obesidad, hablamos de insulinoresistencia y aparece un concepto que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición caracterizada por una menor actividad de la insulina a nivel celular. Se expresa en diferentes vías metabólicas, especialmente a nivel del metabolismo glucídico, lipídico, proteico, y los órganos más afectados son hígado, músculo y tejido adiposo. En definitiva, la resistencia a la insulina es uno de los eventos gatillantes y súper relevantes que condicionan la presencia de síndrome metabólico. Entonces acá ustedes ven una imagen. En esta imagen se observa la patogenia del síndrome metabólico. ¿Ya? La patogenia se entiende como el mecanismo fisiopatológico por el cual se está originando ese evento. Entonces, por una parte,
tenemos nuestro tejido adiposo, que está abultado, ¿cierto? Entonces los ácidos grasos libres se liberan abundantemente a partir del tejido adiposo. El tejido adiposo es una fábrica de estos ácidos grasos libres. Entonces, los ácidos grasos libres salen, son liberados por el tejido adiposo y en el hígado, a nivel hepático, los ácidos grasos libres van a producir mayores cantidades de glucosa, de triglicéridos, mayor secreción de moléculas VLDL, ¿ya? Y esto se asocia también con las reducciones del HDL. Esteban, o Catalina, no sé quién me habló. Profe, lo mismo que el Esteban, es que me perdí cuando empezó a explicar lo de la imagen. Ah, ya entiendo. Ya, Y vamos de podría nuevo. usar la manito como para ir. Sí, sí. A ver si Profe, logro. gracias. Nada. Ahí ven la mano, porque yo no logro ver bien, ¿verdad? Ya. Ah, espérenme que se me perdió ahora. Ahí sí. Ya, entonces lo que estábamos diciendo, acá nosotros tenemos esta masa, es una masa amarilla, está representando el tejido adiposo, ¿sí? Este tejido adiposo va a liberar ácidos grasos. Los ácidos grasos están con la sigla que yo no logro ver, pero ahí está FFA. Ustedes le pueden hacer zoom. FFA es la sigla ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, este tejido adiposo es una fábrica de estos ácidos grasos libres y los ácidos grasos libres viajan hacia el hígado. Y en el hígado se activan distintas rutas bioquímicas que no vamos a profundizar, pero son rutas que tienen como fin aumentar la producción de glucosa, ¿sí? Aumentar la producción de moléculas VLDL. Esto probablemente lo vieron en bioquímica, así que les debe sonar por ahí. A nivel hepático, gracias al sustrato que son los ácidos grasos libres que están en abundantes cantidades, se genera un aumento en las concentraciones de glucosa, se genera aumento en las concentraciones de estas moléculas de LDL, se aumentan las concentraciones de LDL y se disminuyen las concentraciones de HDL. ¿Sí? Todo el perfil lipídico se altera. Aumentan las moléculas que son más densas, aumentan las moléculas que están representando, entre comillas, al colesterol malo, y van disminuyendo las moléculas HDL, que son unas moléculas que ayudan a tomar los ácidos grasos, a tomar los elementos, los triglicéridos de la sangre y generar un movimiento retrógrado hacia el hígado. Ya nos van como ayudando a limpiar un poco. Pero en situación de obesidad, el HDL no va abasto y empieza a disminuir en concentraciones, mientras que va aumentando en concentración el LDL. Eso pasa por una parte a nivel hepático, pero resulta que estos ácidos grasos también al ser liberados van a afectar al músculo. Acá se está representando en esta imagen el músculo. Los ácidos grasos libres reducen la sensibilidad a la insulina en el músculo porque van inhibiendo de alguna manera la captación de glucosa que está mediada por la insulina. ¿Sí? Entonces, si esto ocurre, si este defecto se perpetúa en el tiempo, va a estar asociado a una reducción en la distribución de glucosa a glucógeno, por ejemplo, y una mayor acumulación de lípidos, mayor acumulación de triglicéridos a nivel muscular inclusive. Sofía, ya voy a repetir esta parte. Entonces, por una parte lo del hígado, ¿cierto? La segunda parte lo del músculo. Los ácidos grasos libres que se han liberado pueden
llegar al músculo, infiltran al músculo y allí cuando empiezan a infiltrar ya esta zona, porque están en demasiadas concentraciones, reducen la sensibilidad a la insulina en esta zona a nivel muscular. Se reduce la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué? O a qué se asocia, va disminuyendo o se inhibe la captación de glucosa que está mediada por la insulina, ¿sí? Y eso provoca que exista una disminución en la distribución de glucosa, bien digo, a glucógeno, y se empieza a formar mucho más triglicéridos. Eso es lo que ocurre. Ocurre a nivel hepático, ocurre a nivel muscular. Y resulta que estos aumentos en las concentraciones de glucosa, todo esto ocurre en paralelo, no es una cosa después que la otra, sino que en paralelo van generándose los aumentos de las concentraciones de glucosa circulante. De alguna manera, los ácidos grasos van a impactar aún más en esta alteración de los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos aumentan de alguna manera la secreción de insulina pancreática. Entonces esto da lugar a una hiperinsulinemia, ¿sí? Y si hay hiperinsulinemia, los receptores de insulina tienden a esconderse. Por lo tanto, allí ya empieza a aparecer resistencia a la insulina. Y si hay resistencia a la insulina, no logramos controlar los niveles de glucosa. Entonces, estos niveles de glucosa van a seguir siempre altos. Y así todo, entonces, va generándose el síndrome metabólico. ¿Más o menos claro? Ya. Paola dice que cree, sí creo. Esteban, el síndrome metabólico no tiene un tratamiento específico para síndrome metabólico, sino que lo que se trata son todas las condiciones que lo generan. Porque el síndrome metabólico es esto, mira. Espérenme. Después voy a retroceder, voy a mostrarles. Ay. mm, mm, mm. Esto es el síndrome metabólico. Es 3 o más de los siguientes criterios. Así se diagnostica: obesidad abdominal, presión arterial alta o hipertensión, triglicéridos altos, HDL bajo, glicemia alta. Teniendo 3 o más de estos criterios, yo tengo síndrome metabólico. Entonces, la línea de tratamiento está enfocada en cada uno de los elementos que están alterados en esa persona. Bien, aquí estábamos y tenemos que avanzar acá. Es la misma diapositiva, solo que se incluyó un aspecto más. Porque hasta el momento estábamos hablando de lo que estaban generando los ácidos grasos libres, a nivel hepático, a nivel muscular, a nivel pancreático. Pero resulta que hay otro elemento que también es sintetizado y secretado por el tejido adiposo, que no son los ácidos grasos libres, sino que es las adipoquinas o adipocitocinas, TN alfa, interleucina 6. Y el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 son elementos proinflamatorios que aumentan la resistencia a la insulina porque son capaces también de migrar hacia órganos diana como el hígado, hacia el músculo, infiltran a esos órganos y ¿dónde van a actuar? En las cascadas de señalización de la insulina. Lo que hacen ellos es ir bloqueando esa activación insulina receptor.
Por lo tanto, si ya estábamos condicionando un estadio de resistencia a la insulina solo con los ácidos grasos libres, ahora eso se potencia. ¿Por qué? Porque se está secretando adipoquinas que son inflamatorias o interleucinas inflamatorias que favorecen aún más la pérdida de la sensibilidad de los receptores de insulina por su ligando endógeno, que es precisamente la insulina. Y en resumidas cuentas está pasando esto. Ya, esta imagen, esta diapo yo creo que está de más. Con las anteriores me da la impresión que queda más claro para no sumar tanta gráfica que puede generar quizás confusión, pero acá, miren, a grandes rasgos, tejido adiposo, hígado, músculo, corazón, todos infiltrados por ácidos grasos libres, y al ser infiltrados por ácidos grasos libres, pueden generarse estadios de insulinoresistencia, por ejemplo a nivel muscular, que ya lo explicamos anteriormente, y se van liberando a nivel hepático distintas moléculas como por ejemplo un aumento de la proteína C reactiva, aumento de adipoquinas inflamatorias, aumento de colesterol LDL, y todo esto sumado a la resistencia a la insulina que se origina prioritariamente a nivel muscular, sumado a la infiltración de ácidos grasos que se puede originar a nivel coronario, entonces se provoca este síndrome metabólico que se traduce, si quieren anotan esto, se traduce en un evento o en un riesgo cardiovascular. Está incluido dentro del paraguas de todas las patologías que son cardiovasculares. ¿Ya? Y esto lo vimos. Lo vamos a repetir brevemente. Según la guía de RCB significa riesgo cardiovascular. Según la guía de riesgo cardiovascular MinSal 2014, que es la última, 3 o más criterios de los siguientes representan un diagnóstico de síndrome metabólico. Tener, por ejemplo, obesidad abdominal con circunferencia de cintura mayor o igual a 90 centímetros en hombres u 80 centímetros en mujeres. Presión arterial mayor o igual a 130/85 milímetros de mercurio, o que la persona esté en tratamiento con antihipertensivos, aún teniendo la presión un poco más baja que eso. Triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro o en tratamiento con hipolipemiantes, ejemplo atorvastatina. 4. HDL menor a 40 en hombres o menor a 50 en mujeres, y una glicemia en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, o bien que se encuentre en tratamiento o derechamente, si es una persona con diabetes mellitus, también catalogaría. Ya, y por lo tanto, a partir de aquí, eh, empezamos a hablar de diabetes mellitus, que se relaciona directamente, porque si estábamos hablando que la antesala a la diabetes mellitus tipo 2 es la resistencia a la insulina, si la persona no se somete a un correcto tratamiento, entonces puede perfectamente en el futuro tener este tipo de diabetes. Lo vamos a asumir con la sigla DM2, y vamos a partir indicando, haciendo un recordatorio del tema del páncreas, porque el páncreas es un órgano súper noble, es un órgano muy importante, eh, donde encontramos dos funciones, dos grandes funciones, ¿ya? Por una parte, tenemos el páncreas endocrino y por otra parte, tenemos el páncreas exocrino. El páncreas que es exocrino se le denomina así porque sus funciones se dividen en dos, ¿ya? El páncreas exocrino es aquella función pancreática definida por la síntesis y secreción de enzimas pancreáticas, ¿ya? Que son importantes, por ejemplo, para el metabolismo, absorción de nutrientes. Pero
tenemos otras funciones del páncreas que son endocrinas y a partir de ahí es que se le denomina páncreas endocrino. Y el páncreas endocrino es o corresponde a aquellas funciones encargadas de la síntesis y secreción de hormonas, como insulina, como glucagón. Son las dos más importantes. Insulina y glucagón. Estas las dejé escritas. Entonces, la insulina se secreta en forma permanente, es decir, nosotros tenemos una secreción basal de insulina y va aumentando en respuesta a la elevación de la glicemia postprandial, es decir, en la medida que nosotros vamos comiendo, si comemos un alimento, entonces los niveles de insulina van a aumentar porque su función es facilitar la entrada de glucosa a la célula. Esa es la función, facilitar la entrada de glucosa a la célula. Entonces, si nosotros nos encontramos, voy a ver si puedo. Estoy tratando de ampliar un poquito la imagen. Y ahora sí. Acá nosotros encontramos niveles de glucosa, ¿sí? En el color verde. Estos son niveles de insulina y de glucosa en sangre en personas sin patología durante 24 horas. Entonces la glucosa en 24 horas nosotros deberíamos ser capaces de mantenerla estable sin tantos picos, porque de esa estabilidad se encarga precisamente la insulina. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, al desayuno, al almuerzo, a la cena, siempre se va a originar un pic de insulina. ¿Por qué se origina este pic de insulina? Porque nuestro sistema está intentando normalizar los niveles de glucosa que se han elevado posterior a la ingesta alimentaria y de tal manera que al aumentar la insulina se facilite el ingreso de glucosa a las células. Si la insulina no existiera, si tuviéramos niveles muy bajitos de insulina, no se generarían estos picos. ¿Y quién va a generar el pic? La glicemia. Y va a estar súper alta en distintos momentos del día porque no vamos a tener ninguna molécula, ningún mecanismo capaz de mantener estable a esta glucosa en sangre. Glucosa en sangre es igual a glicemia, ¿ya? Así que podemos ocupar ambos conceptos. ¿Qué va a suceder en una persona que no mantiene estable los niveles de glicemia? Entonces puede aparecer diabetes mellitus. La diabetes mellitus como concepto es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, resultante de defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina o ambas. La hiperglicemia crónica de la diabetes se asocia con daños a largo plazo como disfunción o insuficiencia de órganos, especialmente ojo, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos, ¿ya? Esa es la definición ampliada de diabetes mellitus. ¿Qué es lo importante? Que entender que tenemos distintas diabetes, distintas etiologías para la diabetes y por lo tanto se pueden clasificar en diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional y hay una tercera clasificación que son otros tipos de diabetes que no las vamos a ver en esta asignatura. La diabetes tipo 1, el cuerpo no produce suficiente insulina, no la produce. Hay una dificultad por parte del páncreas, de la célula beta pancreática específicamente, para sintetizar y secretar insulina al medio. ¿Por qué se provoca? Es producto de una destrucción de las células beta, ¿ya? Esta destrucción es autoinmune. Sofía, ellos son, sí, son los insulinodependientes, exacto, los diabéticos tipo 1.
¿Y por qué se origina esa diabetes tipo 1? Por una destrucción autoinmune de las células beta. Eso, si pueden anotarlo, sería bueno porque no está descrito, parece en las diapos. A ver, parece que no. Déjenme ver. No, no está. Ya, entonces la 1, autodestrucción. Hay una situación autoinmune. Como dice Sofía, son pacientes que requieren la administración exógena de insulina. Sin ella no viven, entonces se les denomina insulinodependientes. La diabetes mellitus tipo 2, acá hay una pérdida progresiva de la secreción de insulina. ¿Ya? O sea, la persona secreta insulina, pero la diabetes tipo 2 está caracterizada por resistencia a esa insulina que está secretando. Y por esa razón los diabéticos tipo 2 requieren más bien fármacos que pueden ser insulinos sensibilizadores o insulinos secretores. Ejemplo metformina, ejemplo glibenclamida. Pero hay un grupo de diabéticos tipo 2 que también se inyecta insulina. ¿Ya? Y es porque en la medida que avanza el tiempo, van perdiendo la capacidad de secretar esa hormona. Entonces va a llegar un momento en el que un paciente diabético tipo 2 también se va a inyectar, pero ahí ya no se llaman insulinodependientes, a ellos se le llama insulino requirientes. Ahí se los anoté. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Entonces, esos son los dos tipos clásicos de diabetes mellitus y tenemos la diabetes gestacional, que es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero que está asociada al evento de embarazo, ¿sí? No era claramente una diabetes manifestada antes de la gestación. Entonces lo que vamos a ver en estas clases va a ser la diabetes mellitus tipo 2, con esa vamos a comenzar, y luego de eso vamos a abordar la diabetes mellitus tipo 1. En lo que respecta a la diabetes mellitus tipo 2, se acompaña de múltiples alteraciones metabólicas que condicionan su evolución y pronóstico debido a las complicaciones agudas y crónicas que se presentan en su evolución. Las alteraciones endocrinas y metabólicas se inician varios años antes de que se realice el diagnóstico de diabetes por hiperglicemia. Ya, acá hay dos cosas. Lo primero es que lo mismo que sucede con la obesidad, la diabetes mellitus no duele, no es algo que genere sintomatología. Entonces muchas veces las personas no se dan cuenta que tienen diabetes mellitus tipo 2 porque han cursado con sobrepeso o obesidad, después cursaron con resistencia a la insulina y nunca nadie les dijo nada o no se dieron cuenta o no adhirieron a un tratamiento correctamente. Y después de la resistencia a la insulina pasan a la diabetes mellitus. Entonces, como no hay sintomatología, puede hacerse un diagnóstico tardío. Y lo otro importante aquí a considerar, que, bueno, y esto lo van a escuchar mucho más adelante y cuando hagan dietoterapia también se toca mucho este tema, que las complicaciones crónicas asociadas a la diabetes mellitus, las consecuencias de la diabetes mellitus, pueden aparecer hasta 10 años después de presentarse la patología. No de hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico puede ser tardío, pero una persona, por ejemplo, que empieza a presentar signos de pie diabético o retinopatía o daño renal producto de una diabetes mellitus tipo 2, ese daño puede suceder 10 años después de tener esta alteración de diabetes. Ahora, ¿qué puede suceder también? Que la persona nunca supo que era diabético y empezó, por ejemplo, a perder la vista o empezó con daño renal y ahí se dieron cuenta al hacer el diagnóstico que era una nefropatía, una retinopatía producto de una diabetes mal compensada.
Y ahí se hace un diagnóstico muy tardío porque ya aparecieron las complicaciones. Pero que es importante y me gusta señalarlo que puede pasar ese periodo de 10 años entre que tenemos la enfermedad y aparecen las complicaciones. No es algo rápido ni espontáneo para nada. Y los factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2, una alimentación no saludable, actividad física deficiente, 1 de cada 3 personas presenta sobrepeso, 1 de cada 10 personas presenta obesidad, y hay que tener en cuenta también que hay una carga que se hereda, una carga genética que también es importante, o sea, si hay abuelos, abuelas, padres, madres diabéticos, eh, hay una oportunidad ahí en nuestros genes que de también tener la patología y por tanto eso amerita eh, un control mayor probablemente. Y los factores que son de riesgo como más completo, por ejemplo, origen étnico, historia familiar, género, si hay antecedentes de patologías endocrinas, si hay obesidad, algunos medicamentos también pueden condicionar estadios de resistencia a la insulina o posterior diabetes. Personas que siguen tratamientos, por ejemplo, con corticoides durante periodos muy prolongados, pueden tener alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces eso es importante ahí tenerlo en consideración. Y la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 se traduce más que nada en una problemática relacionada con la resistencia a la insulina, ¿ya? Y por lo tanto la vía comprometida acá es la fosfoinositol 3 quinasa, PI3K, que ya lo vimos en las clases de obesidad cuando les mostré la ruta de señalización de la insulina. Ahí aparece la vía fosfoinositol 3 quinasa. Entonces, esa vía está comprometida en la diabetes mellitus tipo 2, porque esta enfermedad se caracteriza por el estadio de resistencia a la insulina, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1. Diabetes tipo 2 siempre relacionan al tiro con resistencia a la insulina. Y lo que está ahí en ese párrafo, que no lo voy a leer porque lo pueden hacer ustedes, pero ese párrafo está acá, ¿ya? Que finalmente dice que la resistencia a la insulina origina un montón de alteraciones que son metabólicas, aumento de lipólisis y liberación de ácidos grasos libres, hay disminución de glucosa, de la captación, perdón, de glucosa por el adipocito y el músculo, va disminuyendo la glucosa, por lo tanto se va originando mayores niveles de glicemia, de glucosa en sangre, hiperglicemia, y esa hiperglicemia condiciona a su vez un aumento en la formación de triglicéridos, ¿ya? Entonces, todas estas condiciones, los ácidos grasos elevados, la hiperglicemia, la mayor demanda de la insulina y por lo tanto la hiperinsulinemia, todo eso provoca un impacto en las células beta pancreáticas. Las células beta pancreáticas son las células que se encargan de la síntesis y secreción de insulina. Y por lo tanto una disfunción en esa célula origina una deficiencia en su secreción y a la medida que pasa el tiempo cada vez disminuye aún más hasta que este paciente que es diabético tipo 2 puede convertirse en un insulino requiriente. Y esta es la patogenia, que es un resumen de lo que hemos conversado. Y todo se centra en la hiperglicemia. Hay un aumento en la reabsorción de glucosa, disminuye la captación de glucosa en algunos órganos, hay disfunción de neurotransmisores, aumento en la producción de glucosa hepática, disminución de la secreción de insulina a la medida que avanza el tiempo. Entonces, si se fijan, todas estas características relacionadas con la obesidad, con la diabetes mellitus, están afectando un órgano específico. Entonces, como afectan a un órgano específico, es que se entiende más adelante, cuando abordemos las complicaciones, por qué existen complicaciones microvasculares, ejemplo, en el riñón, por qué existen complicaciones macrovasculares, por ejemplo, a nivel cardíaco,
por qué los pacientes que tienen diabetes sufren más infarto agudo al miocardio, por qué tienen más riesgo de accidentes cerebrovasculares, por qué tienen mayor riesgo de sufrir trastornos de la visión, por qué sufren mayores amputaciones. Todas esas son cosas relacionadas con las complicaciones crónicas de la patología. Y las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus pueden ser eh, microvasculares o macrovasculares. Y después, en la medida que avancemos, vamos a revisar cuáles son las micro, cuáles son las macro. Tamara, ya, gracias por avisar, Tamara. Estamos grabando, así que después puedes revisar bien la clase. Los noto medio silenciosos. ¿Pasará algo? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Ya. Están concentrados. Igual son las 5:12, y hasta ahora como que se pierda un poco la concentración, ¿cierto? Así que vamos a ir terminando con esta diapo en la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2. Y la historia natural tiene que ver con, no hay glucosa, tiene que ver con cómo desde IgG-AA, que significa intolerancia a la glucosa o glucosa alterada en ayunos, vamos avanzando hacia una diabetes mellitus tipo 2. Y fíjense que pueden pasar 10 años entre que se originan las primeras alteraciones metabólicas hasta que aparecen las complicaciones macrovasculares y microvasculares. Y esta situación, en el fondo, a lo largo del tiempo, se va originando producto de una disfunción, va disminuyendo la función de las células beta, y eso origina una mayor concentración de glucosa a lo largo del tiempo y por lo tanto aparición de resistencia a la insulina que se perpetúa también. ¿Ya? Ya con esa diapo vamos a terminar porque faltaron varias. No llegamos a la 64, a la diapo número 64 hoy día. Así que dejémoslo para la otra semana receso académico. Posterior al receso vamos a tener que terminar y luego de eso ya empezamos con las otras clases que tienen que ver con malnutrición por déficit. Voy a detener la grabación para que se guarde.